Le doy gracias a Dios por su palabra, por la Biblia. En la Biblia podemos ver quién es Dios, cuáles son sus obras, qué quiere que nosotros hagamos y también qué es lo que no quiere que nosotros hagamos. En intervenciones pasadas, en este tiempo de pandemia, hemos reflexionado sobre cosas que Dios no quiere que hagamos. Y hemos visto cómo Dios dice: no os afanéis. Él tiene el control de todo. ¿Cuánto más de sus hijos, a los que ama, a los que ha dado lo más preciado que Él tiene? Otro no es: no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Hay otro no que estudiamos y es: no amar al mundo. La ideología del mundo está en contra de Dios. Otro no que hemos estudiado es: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No perdáis la noción, no quedéis sin saber qué hacer. Si creemos en Dios, estemos en el momento que estemos, tenemos que poner la mirada en las cosas celestiales, no en las circunstancias en las que nos encontremos. Y hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre otro no que dice el Señor en Gálatas 6, versículos 7 al 10. Y lo voy a leer. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Comienza diciendo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En otras versiones dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. El engaño es un conjunto de argumentos o artimañas que se emplean para hacer pasar una mentira por verdad. Es decir, que es hacer creer que una mentira es algo verdadero, algo que es cierto. Y la primera cosa importante que nos dice en este versículo y que debemos tener muy en cuenta es que no nos engañemos o no nos dejemos engañar. Lo peor que puede haber no es que te engañen, no es que me engañen, sino que nosotros mismos empleemos argumentos para autoengañarnos o dejarnos engañar, sabotearnos, sabiendo que es una mentira. Satanás es el padre de mentira. Y las mentiras no proceden de Dios. Por lo tanto, deben ser de inmediato rechazadas. Otro dato importante a tener en cuenta es que Dios no puede ser burlado. Es decir, de Dios nadie se burla o lo engaña. No se le puede engañar. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Sigue diciendo el versículo: una ley que es universal, inamovible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta ley universal es aplicable en el plano natural, de una semilla física que se siembra en la tierra, así como en el plano intelectual, moral o espiritual. Por lo que tenemos que tener en cuenta varios factores que ocurren
con una semilla que se siembra. Primero, según la semilla que sembremos, de ese mismo género vamos a recoger su fruto. Número 2, dependiendo del terreno en que sembremos, así será nuestra cosecha. Número 3, entre la siembra y la cosecha va a tener que pasar un tiempo necesariamente para que la semilla tome raíces, germine, madure y dé fruto. Número 4, la semilla que es plantada necesita agua, aire y luz. Y número 5, y repito la ley, esta ley es universal, no es solamente aplicable en el plano natural, sino también en el plano ideológico, las apetencias de la carne y en lo espiritual. En el versículo 8 nos dice que hay dos campos, dos lugares donde podemos sembrar. El primero es en la carne. Y dice que hay un resultado cuando sembramos en la carne. El resultado de sembrar en la carne dice que es corrupción. Y el segundo es en el espíritu. Y el resultado de sembrar en el espíritu es vida eterna. Ahora, las preguntas que debemos hacernos son, ¿dónde estoy sembrando? Número 2, ¿qué quiero cosechar? ¿Qué fruto quiero recoger? Número 3, ¿estoy sembrando una semilla mala y pretendo recoger cosas buenas? Y esto nos debe llevar a reflexionar sobre la semilla que estamos sembrando. ¿Qué semilla estoy sembrando? La semilla que vamos a sembrar no es adecuada para cualquier campo en el que queramos sembrarlo. Hay semillas que son para la carne, que dan un fruto, y hay semillas que son para el espíritu. Veamos mejor lo que dice el capítulo 5, versículos 16 al 26, los cuales voy a resumir por motivo de tiempo, que nos ilustran mucho sobre estas dos clases de semillas. Nos dice los versículos 16 al 18, primero, que debemos andar en el Espíritu. Segundo, que no hay que dar de comer a la carne. Es decir, no hay que sembrar nada en este terreno para que no germine nada. Número 3, el sembrar en la carne se opone a la siembra en el Espíritu. Y hay una lucha y un resultado que impide que recibamos el fruto bueno, adecuado, provechoso, aquel que queremos. Número 4, para tener éxito y cosechar buenos frutos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Desde el versículo 19 al 21 nos hace una relación de semillas que se siembran en el campo de la carne y que son divididas en tres grandes grupos en los cuales se encuentra el grupo número 1, que es la inmoralidad sexual, donde está el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No nos da tiempo de entrar en cada uno de los conceptos que se nos está diciendo y explicarlos, pero pueden verlo. Y lo importante es que nos preguntemos, ¿acaso estoy sembrando alguna de estas semillas? Número 2, el segundo grupo es impureza espiritual. Y nos habla de 3 semillas: idolatría, hechicerías, herejías. Y en el campo número 3, animosidad personal. Y aquí entran otras semillas. Y nos relata 10 tipos de semillas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios,
borracheras, orgías. Y no se cierra aquí la lista, porque sigue diciendo el versículo, y cosas semejantes a estas. ¿Estaré yo plantando alguna semilla o habré plantado alguna semilla, la cual a su tiempo voy a recoger el resultado de ellas? Porque ahora continúa diciendo algo muy importante que hay que tener muy en cuenta. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo me pregunto, si estoy practicando tales cosas, ¿acaso podré engañar a Dios? Podría decir, Dios es bueno, es amor, y no puede enviarme a la condenación eterna, porque lo digo yo. ¿Acaso no es eso tratar de burlarme de Dios y de sus leyes universales? Si mi práctica habitual es plantar estas semillas que no provienen de Dios, ¿puedo identificarme como hijo de Dios? ¿Pueden identificarme como hijo de Dios? Me viene la parábola del hijo pródigo, que gastó toda su vida perdidamente, todas sus posesiones, y cuando estaba en la posilga con los cerdos y comía con ellos porque era lo único que ya le quedaba, reaccionó y pensó en su padre, en su casa, y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de comida? Están muchísimo mejores que yo siendo jornaleros. Y yo estoy aquí comiendo algarrobas con los cerdos. Y quiso cambiar su situación caótica en la que estaba viviendo. Y fue ante su padre a pedirle perdón para ser restituido. Su padre le hizo que le pusieran, que lo asearan, que le pusieran un vestido nuevo, que le pusieran un anillo identificativo, hizo un banquete porque su hijo había vuelto en sí y fue restituido. Ahora bien, todo hijo de Dios, cuando peca, tiene o debe sentirse necesariamente como el hijo pródigo en la posilga, asqueado y reconociendo su condición, que le ha de llevar al arrepentimiento. Si es un hijo de Dios, tiene que ver la diferencia de estar entre la podredumbre, de estar en la posilga, a estar en la presencia de Dios. Tenemos historias en las Escrituras que nos sirven como ejemplo. Están puestas ahí para ejemplo de personas. Recuerdo a Jacob, cómo engañó a su hermano Esaú y las consecuencias que tuvo, que fue que en múltiples ocasiones fue engañado y su vida estuvo llena de engaño. Adecuado. Lo que sí debemos hacer es andar en el Espíritu, según nos dicen los versículos 22 y 23, porque esto tiene un fruto que es diferente. Es un fruto que procede de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este fruto no procede ni más ni menos que de la propia naturaleza de Dios. Este fruto es motivado por Dios, por lo que podremos estar nosotros capacitados para lo que comienza diciendo el capítulo 6 en adelante.
restaurar con mansedumbre al que ha caído, sobrellevar las cargas los unos de los otros. 3. Podremos considerar nuestra propia debilidad, siendo incapaz de vernos como superiores a otros. Podemos tener en alta estima y sostener a aquel que nos enseña. Y número 5, según este capítulo, hacer el bien a todos, sobre todos a los de la familia de la fe. Y resumo, no te engañes. Si siembras pimientos, no vas a recoger lechugas. Si siembras discordia, no vas a recoger paz. Según lo que quieras recoger, asimismo, tienes que sembrar. Esa es la semilla que tienes que sembrar. Si te mientes, allá tú. Pero a Dios no le puedes engañar. Él ha puesto una ley universal que nadie la puede saltar. Más tarde o más temprano, la evidencia de lo plantado va a ser manifiesto. Y el fruto, cuidado, va a ser mayor que lo que se ha plantado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda andar siempre en la guía del Espíritu Santo. Amén.